Buenas estudiantes, ahora vamos a ver el tema 6, el cual es el tema de derivación o de diferenciación. Este tema, bueno, vamos a ver lo que son las diferencias divididas, ¿verdad? Hacia adelante, hacia atrás y centradas específicamente. El resto, lo que trata este tema, bueno, lo van a ver más a fondo con el profesor Henry en la teoría. Entonces aquí un breve repaso, perdón. Tenemos entonces que uno puede aproximar una derivada, ¿verdad? Ya sea hacia adelante o hacia atrás, respecto a un valor de x dado. En el caso de la diferencia hacia atrás, vamos a necesitar siempre conocer, para cualquiera de estos métodos, diferencias divididas hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, un valor de h o un paso entre valores de x. Para lo cual, bueno, como pueden observar, va a estar incluido en alguno de los términos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el de las diferencias divididas hacia atrás, tenemos que se puede aproximar la derivada como f de x menos ese paso, ¿verdad? Dividido entre el paso h, ¿ok? Similar para el caso de las diferencias divididas hacia adelante. En el caso de las diferencias centradas, se estaría trabajando con los valores extremos, es decir, con un paso atrás y un paso adelante respecto a un valor de x. Pero siempre se contempla esa distancia de dos pasos o 2h. ¿Okay? Entonces, en esta clase lo que vamos a trabajar sería, déjenme una, lo que vamos a trabajar entonces en esta clase sería el método de diferencias divididas para, ya sea hacia adelante, hacia atrás o centrado, pero eso a escogencia del usuario del programa que vamos a realizar, ¿verdad? En este caso va a ser un archivo function que se puede llamar diferencias divididas, el cual tiene sus parámetros de entrada, de salida, y aquí podemos observar el pseudocódigo de programación. ¿Okay? Entonces tenemos como entrada la función, ¿verdad? Que requiere las diferencias divididas, el valor de h inicial, ¿verdad? Vamos a tener un h inicial porque este podemos irlo acortando, ya vamos a ver por qué. El valor de x donde se quiere evaluar esa derivada, una tolerancia, ¿verdad? Que va a ser comparada con un error, ya lo vamos a ver más adelante, y el tipo de método que queremos utilizar. En este caso, si la variable tipo es 1, corresponde a la diferencia dividida hacia atrás. Si vale 2, sería diferencia dividida hacia adelante. Y si vale 3, sería la diferencia dividida hacia entrada. ¿Okay? Es decir, si uno corre este método, uno tiene que escoger solamente un tipo de diferencias divididas, ¿verdad? Pero puedo primero hacerlo para 1, luego para 2 y por último para 3. Como salidas tendría entonces la diferencia dividida evaluada en x, es decir, la aproximación de la derivada en ese valor de x, el h final, ¿verdad? Que sería el paso. Ya vamos a ver que este paso lo vamos a estar acortando o delimitando, perdón, para que llegue a cumplir una tolerancia y un error que corresponde al error absoluto. ¿Okay? Entonces, inicialmente planteamos un contador k que inicia en 0 y un valor de un error bastante alto. Es decir, en este caso, esto es una pequeña trampa, ya vamos a ver por qué, que corresponde entonces a 999, ¿okay? Para tener un error bastante grande. Posteriormente se calcula la derivada, ¿verdad? Esto, para ello ustedes necesitan utilizar ciertos comandos que ya hemos visto antes, como el sims, el diff y double para evaluar, ¿verdad? Para trabajar dentro del diff, o más bien para evaluar la derivada. Posteriormente viene un ciclo que es un while, ¿verdad? Mientras ese error sea mayor a la tolerancia, que inicialmente es bastante grande y sí va a permitir que entre el while, es por eso que se pone un error bastante alto. Entonces, que realice lo siguiente. Aquí vemos que tenemos otra estructura, una estructura de un if. Entonces, dice que si el tipo es igual a 1, es decir, que si este tipo corresponde a las diferencias divididas hacia atrás, que calcule las diferencias divididas hacia atrás, ¿verdad? A la variable d mayúscula, sería entonces calcular mediante la ecuación la diferencia dividida hacia atrás evaluada en el valor x, que fue un parámetro de entrada, ¿verdad? Si no, si tipo es igual a 2,
En este caso serían las diferencias divididas hacia adelante. Y corresponde hacer ese cálculo. Y si no, si la diferencia dividida es igual a 3, entonces se calcula la diferencia dividida centrada, evaluada en el valor X de parámetro de entrada. Ok, entonces este paso 5 terminaría acá, ¿verdad? Aquí cerraría el ciclo, porque ya lo que nos interesa aquí es calcular el D correspondiente. Luego hay que calcular el error. ¿Cuál es ese error? La diferencia en absoluto del valor calculado, de esa diferencia dividida, respecto al valor teórico o exacto de la derivada, que viene del paso 3. ¿Ok? Por último, sumar una iteración, ¿verdad? Estos son el número de iteraciones. Y luego lo que estaríamos haciendo es reducir el h. ¿Cuánto? En un 20%. Por eso yo lo multiplico por 0.8. ¿Ok? Ustedes pueden cambiar esto a conveniencia, ¿verdad? Si quieren reducir el h a la mitad, entonces podría ser 0.5 por h, ¿ok? Pero aquí yo lo estoy reduciendo un poco más, menos acelerado, es decir, un 20%. Por cada iteración lo reduzco un 20%, ¿ok? Entonces, en este caso, si aún en el ciclo del while, él se va a devolver, ¿verdad? Si ese error sigue siendo mayor a la tolerancia, entonces vuelve a calcular y reduce el valor de h. Esto es así para entonces tener una aproximación bastante buena, ¿verdad? Con el h más pequeño sería una mejor aproximación. Entonces, una vez que se cumpla, o más bien que se salga de este while, cuando el error ya es menor que la tolerancia, saldríamos de ese ciclo, ¿verdad? Y podríamos tener el h final, que sería el valor al cual encontró la solución, que cumple con esa tolerancia. Sin embargo, noten que le tengo que hacer un cambio, tengo que multiplicarlo por 1.25. ¿Por qué? Porque aquí lo estaba reduciendo en un 20%, pero cuando él encuentra la solución acá, vuelve a reducir un 20%. Es decir, resolvió en el h anterior. Por eso es que yo lo multiplico por el inverso. El inverso de 0.8 es 1.25. Y ya entonces se encontraría el h final, ¿verdad? El h de la última iteración. Y con esto entonces yo ya podría tener los valores de salida, que sería la diferencia dividida, ese h y el error. ¿Ok? Muchas gracias. Si hay dudas, las vamos a ver a lo largo de la semana o en la clase, en la sesión sincrónica. Muchas gracias.